Muy buenos días, hermanos y hermanas. En este cuarto domingo en Cuaresma. Y tendremos hoy otro discurso interesante en el cual ahora va a estar Jesús y un ciego de nacimiento. Un discurso también impresionante que nosotros tenemos que mirar con detalles. Pero en medio de eso y a raíz de la lectura, y hoy es domingo, ¿verdad que sí? Ok, pero dice, yo tengo un abogado que me defiende y cuando le consulto siempre me atiende. Él nunca pierde un caso, todos los gana. Si acaso te interesa saber su nombre, Jesús se llama. Si acaso te interesa saber su nombre, Jesús se llama. Espíritu de Dios, desciende sobre mí y dile a Satanás que se aleje de mí. Espíritu de Dios, desciende sobre mí y dile a Satanás que se aleje de mí. En el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Omnipotente Dios, tú penetras los corazones, tú conoces los deseos, tú ves los secretos más íntimos. Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Espíritu Santo, para que te amemos como mereces y dignamente glorifiquemos tu santo nombre. Por Jesucristo, nuestro Señor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y somos falsos. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios fiel y justo nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Tendremos unos momentos de confesión individual. Misericordioso Dios, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos y dirígenos, a fin de que nos complazcamos en tu voluntad y caminemos por tu senda, para la gloria de tu santo nombre. Amén. Dios Todopoderoso en su misericordia ha dado a su único Hijo para morir por nosotros y por su mérito nos perdona todos nuestros pecados. Como ministro llamado y ordenado de la Iglesia de Cristo y por su autoridad, yo por lo tanto les declaro a ustedes el pleno perdón de todos sus pecados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos unimos para cantar el himno de la Cuaresma. Estos 40 días hoy celebraremos con unción, pues por quien Dios todo creó, el mismo ayuno y honor. Allá en ayunas vio Moisés al Dios de amor que dio la ley, y Elías ayunando vio el carro en llamas que le alzó. Daniel oró con devoción al ser librado del león. Juan en ayunas y oración fue de Jesús anunciador. Permítenos, Señor, también en pres y ayuno
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea en cada uno y en nosotros siempre. Amén. Amén. Continuamos cantando aquí. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. El Señor sea con todos nosotros. Y también contigo. Oremos. Dios de toda misericordia, generosamente límpianos de todo pecado y fortalécenos por tu poder sanador y perdonador. Por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Nos sentamos y escuchamos las lecturas del día. Buenos días. La primera lectura está en Primera de Samuel, capítulo 16, versículos del 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. El Señor le dijo a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl, si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo voy a ir?, respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva una ternera, dijo el Señor, y diles que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Invita a Isaí al sacrificio, y entonces te explicaré lo que debes hacer, pues ungirás para mi servicio, a quien yo te diga. Samuel hizo lo que le mandó el Señor, pero cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo lo recibieron con mucho temor. ¿Vienes en son de paz?, le preguntaron. Claro que sí, he venido a ofrecerle al Señor un sacrificio. Purifíquense y vengan conmigo para tomar parte en él. Entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: sin duda que este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel, pero Samuel dijo: a este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Sama, y Samuel repitió: tampoco a este lo ha escogido. Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo: el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. Samuel
tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces, el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Hasta aquí la primera lectura, que es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La salmodia para hoy es el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes pastos me hace yacer. Me conduce hacia aguas tranquilas. Aviva mi alma. Guía por sendas seguras por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza como óleo, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, ahora y será así. Parece que se olvidó lo del domingo pasado. Nunca me falta. Y cuando se dijo el Señor es mi pastor, que yo le dije que usted tenía que decir, nunca me faltará. La segunda lectura está en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos del 8 al 14. Dice así: porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Hasta aquí la segunda lectura, que es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos unimos para cantar el gradual de Cuaresma. Vuelve al Señor tu Dios, pues es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en su misericordia. Lento para la ira y grande en su misericordia. El Santo Evangelio para este cuarto domingo en Cuaresma está tomado en el Evangelio según San Juan en el capítulo 9, comenzando a leer desde el verso 1. Gloria a ti, oh Señor, gloria a ti, oh Señor. Y dice este discurso: al pasar, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego? ¿Él o sus padres? Jesús respondió: no pecó él, ni tampoco sus padres. Más bien, fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mientras sea de día, nos es necesario hacer las obras del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar.
mientras que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Entonces le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al volver ya veía. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Unos decían: sí, es él. Otros decían: se le parece. Pero él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿y cómo es que se te han abierto los ojos? Él les respondió: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y yo fui, me lavé y recibí la vista. Ellos le dijeron: ¿y dónde está él? Él dijo: no lo sé. El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Cuando Jesús hizo lodo y le abrió los ojos al ciego, era sábado. También los fariseos volvieron a preguntarle cómo había recibido la vista. Él le dijo: me puso lodo en los ojos y yo me lavé y ahora veo. Algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado. Y otros decían: ¿cómo puede un pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿tú qué opinas del que te abrió los ojos? Y él respondió: creo que es un profeta. Pero los judíos no creían que aquel hombre había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron: ¿es este el hijo de ustedes, de quien ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres le respondieron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo es que ahora ve, y tampoco sabemos quién le abrió los ojos. Pero pregúntenle a él, que ya es mayor de edad y puede hablar por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, pues estos ya habían acordado expulsar de la sinagoga a quien confesara que Jesús era el Mesías. Por eso dijeron sus padres: ya es mayor de edad, pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Pero él respondió: si es pecador, no lo sé. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Volvieron a decirle: ¿pero qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya se lo he dicho y ustedes no escuchan. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Ellos lo insultaron y le dijeron: discípulo suyo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero de ese no sabemos ni de dónde es. El hombre les dijo: pues esto es lo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, pero a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios
no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Nunca se ha oído decir que alguien le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Ellos le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos vas a enseñar. Y lo expulsaron de la sinagoga. Jesús supo que lo habían expulsado, así que cuando lo halló, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él le respondió, Señor, ¿y quién es para que yo crea en él? Jesús le dijo, pues ya lo has visto, y él es que habla contigo. Y él le dijo, creo, Señor, y lo adoró. Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juicio, para que vean los que no ven, y para los que ven, se queden ciegos. Al oír esto, algunos de los fariseos que estaban con él le preguntaron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús le respondió, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ahora, como dicen que ven, su pecado permanece. Hasta aquí, hermanos y hermanas, el diálogo entre Jesús y el pueblo, que es palabra de Dios. Alabanza a ti, oh Cristo. Oremos. Dios, queremos estar en luz y no en oscuridad. Permite, Padre Celestial, que la unción de tu Espíritu esté en nosotros, para nosotros poder ver tus obras, tus manifestaciones. No solamente abre nuestra mente, sino también nuestro corazón. Cuídanos y presérvanos. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén. Gracia y paz sea de Dios en cada uno de nosotros y en el Cristo de todos. Amén. El relato de esta mañana, este discurso amplio, de gran significado, de muchas cosas que se pueden decir, ayuda al caminar de la iglesia. ¿Cuál debe ser el pensamiento de la iglesia? Porque cuando Juan, el escritor, hace esto en el siglo I, lo hace para que el entendimiento y lo que se llama la posesión de la fe en ese sentido, ¿no?, sea de manifiesto y sobre todo en la vida de la iglesia. Es muy importante recoger la impresión de las lecturas que fueron también alternas al Evangelio. Vemos el llamamiento que hizo Dios con David y obviamente él declara Dios en el evento que nosotros leímos de Samuel y la unción de David. Algo muy importante que debe seguir en el pensamiento de nosotros, y es que él le hizo entender a Samuel, yo no me fijo en las apariencias,
yo me fijo en el corazón. Todo viene porque el electo, el escogido, era un pastor y era un niño todavía. David estaba pequeño. Y yo imagino la confusión de Samuel, que a quien va a elegir rey de Israel es un niño, a un pastor, que a lo mejor no sabe pelear, que lo único en la saga que se habla de David, lo único que él tuvo en su mano fue una onda y derribó a un gigante. Pero experiencias de guerra, ninguna. Solamente trabajado y cimentado por el Espíritu. Es importante recordar esta parte, porque cuando Jesús vio al ciego de nacimiento, salió una preocupación de los discípulos. Y la preocupación de los discípulos fue, ¿él está ciego porque pecó él o que pecaron sus padres? Porque parece que en el entendimiento que tenían los judíos, nacer ciego era un pecado. Y nacer sordo es un pecado. Nacer paralítico es un pecado. Que tal vez en el tiempo en que David tuvo en su reinado y cuando construyeron el templo, fue tal la sentencia que echaron que dijeron que ni ciegos, ni paralíticos, ni sordos, nadie podía entrar en el templo porque estaba discapacitado. Que obviamente, cuando el ciego pudo entrar en la sinagoga después de haber visto, no duró mucho, porque hasta lo expulsaron. No duró. Es un pecado nacer ciego. ¿Cuál será la nueva definición que Jesús le da al pecado? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer el entendimiento. ¿Qué es pecado? ¿Por qué él utiliza al ciego de nacimiento para hablar de qué es el pecado? Es interesante porque el relato del milagro están en los versos del 1 al 7. Eso fue rapidito. Y después de eso, tremendo revolú se formó. Simplemente porque el milagro ocurrió un sábado. Y vuelve Juan a enfatizar en la iglesia. Mira, olvídate del sábado. El sábado fue creado por el Señor. Pero el dueño del sábado es Él. Y Él hace en el sábado lo que le da la gana. Por eso es importante que cuando Juan habla de pecado, habla de dos conceptos muy grandes, que no fue en la segunda lectura que se trabajó un poco sobre eso. ¿Qué es estar en la luz y qué es estar en oscuridad? Que tal vez en un plano físico, sí, el ciego de nacimiento estaba en oscuridad porque no veía, pero una vez le fueron abiertos los ojos, dejó de estar en oscuridad, porque él creyó en aquel en el que había hecho el milagro. Sin embargo, aquel que lo vieron, ¿pudieron creer en Jesús? No, empezaron a buscar maneras de poder rechazar lo que allí había pasado.
pusieron el obstáculo. El primer obstáculo que le pusieron fue, lo hizo un sábado. Ya con eso olvídate. Ya no van a buscar nada más ahí. Y mucho menos cuando expulsaron al pobre que ya había visto y le dijeron, tú que eras ciego, y mira cómo estaban todavía, y naciste en pecado, y tú nos vienes a enseñar, lárgate. No voy a decir la palabra que debo decir. La ceguera espiritual en la que estaban los fariseos era grande. No pudieron entender el misterio que allí había ocurrido. ¿Cómo podían interpretar la acción que había hecho Jesús ante una persona discapacitada? Por lo tanto, yo creo, hermanos y hermanas, de las tantas cosas que se pueden decir sobre el relato, aquí hay algo que nosotros debemos enfatizar. Lo primero, qué importante es en el que ha sido creyente ver y escuchar. Dios se manifiesta todos los días, tal vez en cosas pequeñas, pero se manifiesta. Y nosotros nos cogemos diciendo, verdaderamente, esto es de Dios. Hay veces que una persona, por lo que dice, nos hace estremecer en nuestro adentro y escuchamos ante el testimonio de esta persona y nos conmueve. Es Dios hablando también. Por eso la clave que nosotros tenemos que tener como creyentes es ver y escuchar. Fíjate que ese tema está en todo el Evangelio de Juan. Cuando Jesús resucita, que María Magdalena va y se lo dice a los discípulos, vinieron dos corriendo, Pedro y Juan. Juan llegó primero y miró y vio. Pedro, un poquito fatigado, ya mayorcito, ni entró. Pero dice Juan el Evangelista que cuando Juan vio dentro del sepulcro, creyó en que él había resucitado. Creyó. Solo porque vio. No se lo tuvieron que explicar. No fueron los ángeles que estaban allí en el sepulcro. Solamente con lo que él había recibido de Jesús fue suficiente para afirmar que él había resucitado. Por lo tanto, la clave que nosotros debemos tener para seguir en el camino del Señor es seguir viendo y escuchando. Eso es importante. Lo segundo, podemos entender que el pecado no es que tú no veas. El pecado es que viendo no creas. Eso es un problema. Y por eso Juan habla del momento de ceguera espiritual. Podemos ver todos los asuntos, pero si no estamos dispuestos, no vamos a creer. Tenemos que despojarnos de todas las cosas que nos impiden el poder ver las obras de Dios. Y como dice desde el principio
en el discurso. No pecó él, ni tampoco sus padres. Más bien fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Oh, pero para eso nosotros tenemos que aceptar y creer en Dios. Así que hermanos y hermanas, hay una nueva configuración de lo que es pecado. Juan trae consigo una preocupación. Y fíjate que los mismos discípulos estaban confusos. ¿Quién pecó, él o sus padres? Y Jesús le dijo, ninguno de los dos. Porque el pecado, aunque nosotros como confesión luterana lo decimos, el pecado, nosotros nacimos en pecado. Pero es la mordida mortal que nos dio el pecado a todos nosotros, que a raíz del bautismo nos empiezan a liberar y deja de ser algo que nos condena para ser libres. ¿Dónde se ve esto? Se ve cuando el Señor coge del lodo saliva y se lo pone en sus ojos. Ahí viene el nuevo nacimiento. Ese es el nuevo bautismo. El entendimiento del bautismo va por encima de todo lo que es físico. Y fíjate, nunca se dejó de ver como el bautismo, porque ¿para dónde lo envió? Vete y lávate en el estanque de Siloé. Y allí con el agua se limpió. Ese es el nuevo renacer. Ese ciego de nacimiento fue recreado otra vez. Ya el pecado no actúa en él. Ahora quien actúa porque creyó es Cristo en la vida de ese hombre, que no sabemos su nombre. Pero ahí está. Así que hermanos y hermanas, el pecado ya fue destruido en la cruz. Ahora lo que nosotros tenemos en el camino es ser libres. Lo tercero que yo creo que nosotros tenemos que enfatizar en esta mañana es, una vez Cristo entra en la vida de nosotros, como entró Cristo en este hombre, lo hizo ser una persona confesante. Vamos a analizar esto. Cuando Jesús le untó el lodo en los ojos y le dijo que fuera al estanque de Siloé, el hombre recuperó la vista. ¿Cierto o falso? Pero Jesús estaba al lado. No. Mira, Jesús podía haber estado al lado de él y él no sabía quién era Jesús. Por eso cuando le preguntan a los fariseos, identifícalo, le dijo, yo no sé quién es. Pero lo primero que dijo fue un hombre llamado Jesús. Y allá empezaron, ¿cómo va a ser de Dios si hizo un milagro en un sábado? Eso no viene de Dios, eso es un pecador. Ah, ok. Luego siguieron el interrogatorio y cambia el hombre. Y le dice, no es que yo diga que es Jesús, yo lo considero un profeta. Otro cantazo más. Pero él siguió confesando, él no se cayó. Y a lo último le dijo, mire, ¿sabe qué? Yo lo considero, ese es el Mesías. ¿Y qué hicieron cuando lo confesó como el Mesías? Lo expulsaron. No importa en dónde estemos, si hemos creído, aunque el mundo esté en mi contra, sigo confesando al Señor. No le importó. Y fíjate que
Cuando él vino a ver a Jesús, Jesús vino porque escuchó que lo habían expulsado de la sinagoga. Y le dice, ¿tú crees en aquel que te hizo el ver otra vez? Sí, pero no sé quién es. Le dice, bueno, soy yo el que te habla. Oh, my God. Y desde ese momento, él fue un seguidor de Jesús. Recuerden que ya no había cabida en él, en el templo. Ya lo habían sacado. Y si él volvía, lo iban a sacar a empujones. Pero él siguió a quien tenía que seguir. No siguió la ley, no siguió las condiciones y las críticas de la religión. Él siguió al que perdona, al que libera y al que sana. Así que hermanos y hermanas, muy interesante. Una vez Cristo toca tu vida, no hay vuelta atrás y no importa todos los impedimentos que se presenten, lo podemos superar en el nombre del Señor. Lo cuarto que nosotros tenemos que entender es, Juan está claro que Dios está pasado. Él lo sabe. Y no solamente lo dijo Juan, lo dijo también mi amigo Pablo. Pablo le dijo a la comunidad de Corintios en la segunda carta, óyeme, 3 veces yo le he pedido al Señor que quite de mí este aguijón. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona cuando tú eres débil. Eso pasaba con el ciego, estaba débil. La sociedad lo rechazaba, supuestamente vivía en pecado. Pero el que lo restauró hizo en todo momento, hermanos y hermanas, que la marginación, la discriminación pasaran a un lado. Él hizo, hermanos y hermanas, que el escenario de la debilidad de este hombre se convirtiera en fuerza. Decía, yo no sé, me fascina esa expresión. Si él es pecador, yo no sé. Pero lo único que yo sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Muy grande el discurso. Lo quinto que yo quiero trabajar, esto es un discurso largo, es que aquí hay un asunto que aunque no trae el momento, pero habla de la fe. Creer es tener fe. Eso decía Lutero cuando define fe. Fide es creer. ¿Qué es lo que nos dice Juan en este momento del Evangelio? Cuando hay fe, hay vida nueva. Cuando hay fe, todo aquello desaparece y ahora tengo el discernimiento de escoger lo bueno de lo malo. Así que 2 cosas nos ayuda la fe: a vivir una vida nueva y ahora tener discernimiento entre lo bueno y lo malo. En otras palabras, la fe capacita. Cuando hay fe, nosotros podemos ver el rabo de Satanás. ¿Recuerdan el corito que cantamos al principio? Yo tengo un abogado que me defiende y cuando le consulto siempre me atiende. Él nunca pierde un caso, todos los gana. Si acaso te interesa saber su nombre, Jesús se llama. Si acaso te interesa saber su nombre, Jesús se llama. Espíritu de Dios, desciende sobre mí y dile a Satanás que se aleje de mí.
Todo lo hacemos cuando la fe está puesta en Cristo Jesús. Y finalmente, si no me quedo hablando, es bien importante nosotros entender en medio de esta lectura que como pueblo de Dios, la iglesia que marcha es una iglesia que tiene que estar por encima de juzgar. Porque los fariseos lo juzgaron porque era ciego. Y no podemos, ¿verdad?, decir, porque los discípulos también pensaban que él estaba en pecado. Pero el único que juzga es Dios. El único. Y cuando juzga, no juzga para condenar, juzga para hacer justicia. Y él hizo justicia en el ciego de nacimiento. Él no juzgó malamente a esa persona, sino todo lo contrario. Cuando Jesús juzga a su pueblo, lo hace para que su justicia se manifieste en el pueblo. Y la justicia no es otra cosa que buscar la paz de Dios en el mundo. Y la paz de Dios en el mundo no es otra cosa que fomentar buenas relaciones. Que aunque los fariseos lo expulsaron, Jesús no lo rechazó y él se convirtió en un seguidor. Por eso muy bien en el Salmo 27 lo dice, otra de las partes preferidas mías. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú no me abandonas. Por eso enfaticé el domingo y vuelvo y le enfatizo hoy. El Señor es mi pastor y nunca, nunca Él me faltará. Nunca. Así que hermanos y hermanas, cuando salgamos de aquí, la expresión de nosotros es, si es pecador, no lo sé, pero sí una cosa sé, que antes yo era ciego y ahora yo veo. Que el Señor así nos ayude. Amén. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde vuestros corazones, guarde vuestras mentes en el Cristo el Señor. Amén. Nos unimos y cantamos el próximo himno. ¿Quién es ese que camina en las aguas? ¿Quién es ese que a los sordos consume? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? Dilo, dilo. En Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. En Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que los mares obedece? ¿Quién es ese que a los mudos hace hablar? ¿Quién es ese que da paz a la herida? Pecados con su muerte perdonó. ¿Quién es? En Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. En Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que a nosotros ha llegado? ¿Quién es ese Salvador y Redentor? ¿Quién es ese que su Espíritu nos deja y transforma nuestra vida con su amor? ¿Quién es? En Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. En Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz.
Haremos confesión de nuestra fe según las palabras del credo niceno. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Amén. Oremos por todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús y por todo el mundo conforme a sus necesidades. Buen Dios y Padre de todos nosotros, queremos, en medio de nuestro quehacer de iglesia, que tú nos restaures a cada uno de nosotros. Que todo aquello que sea impedimento para ser justos, para practicar la justicia, tú lo elimines de nosotros. No permitas que la iglesia caiga en ceguera espiritual. No permitas que la misión sea de una forma oculta en el mundo. Que la iglesia pueda ser luz en el camino de muchos y que pueda disipar la oscuridad que pueda haber. Guarda tu iglesia, preserva tu iglesia, Señor, en tu bondad. No queremos que ninguno de tus hijos y tus hijas sean discriminados, separados o marginados. A Padre Celestial, que en la marcha, en la confrontación, las palabras sean tuyas y no de nosotros. Y que podamos seguir derribando barreras, muros que nos separan. Que veamos que la condición de pecado es de todos, no de unos o de otros, es de todos. Y que el único quien tiene la cura de eso eres tú. Guárdanos, Señor, en tu bondad. Te pedimos por nuestros enfermos, y especialmente por aquellos que a lo mejor consideran las enfermedades como castigo tuyo, donde sabemos que no lo es.
Que veamos en ti que tú tienes un poder restaurador y sanador. Y que sobre todo tú escogerás para nosotros lo mejor y lo que nosotros necesitamos. Cuida de Mirna Meléndez, de Rafael González, hijo, y la familia, por Alfonso Martínez, Ina Ramos, Alexio Rivera, Alanis Morales, Javier Rodríguez, Mayra Velázquez, Rafael de Orville, por Andrés Santiago, por Luisa Mercado, por José Agraí, por Gabriela Goitía, por Joy Díaz, José Mundo, Alejandro Ortiz, por Ana Arroyo, por Grisel Figueroa, por Bruni Colón, José Rosario, Francisco Díaz, por Aurea Salgado, Mayra Tejeda, Damaris de Bariel, Gilbert Ramírez, por Marta Núñez, por Eric Urrutia, por los niños, Emma Camila, por Gema Estrella. Por ellos pedimos tu bendición, Señor, en tu bondad. Te pido por el pastor José David Sayas, por su esposa Virginia, por la pastora Teresa Palma, por el pastor Nelson Rabel, por su familia y por su comunidad de fe, por las iglesias en el mundo entero, pastores, pastoras, obispos, obispas, por todos los casos de violencia doméstica y de género, por el maltrato infantil, por el abuso sexual, secuestros, robos, asesinatos y suicidios, por la situación en Ucrania y todos los países involucrados. Seguimos pidiendo por nuestros hermanos de Turquía y Siria. Por todas las naciones, por la paz de cada una de ellas. Señor, en tu bondad, te pedimos en esta mañana por Gilbert, que durante esta semana tú has de darle un año más, que tus bendiciones estén sobre él, que lo cuide y lo dirijas, que él sepa que tú lo llevas tomado de la mano, que tu palabra lo guíe. Por todos los presentes, por sus hogares, por sus trabajos, por todos los que están virtuales también, su hogar y sus trabajos, cuídales. Y haz, Padre Celestial, que en todas estas cosas podamos caminar juntos, que marchemos contigo, que tu bendición esté sobre nosotros. Gracias, Padre, te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, que la paz de nuestro Dios nos acompañe ahora y siempre. Amén. Crea en mí, oh Dios, un corazón humilde y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me arrojes de tu presencia y no me Espíritu Santo. Restitúyeme el gozo de tu salvación.
sean abundantes los viñedos, Señor. Colma nuestra copa de bendición. Recoge una cosecha de la semilla sembrada y seremos alimentados con el pan de vida. Recoge las plantas y los sueños de doctor, junto con las oraciones que ofrecemos. Y honra nuestra mesa con tu presencia y danos un anticipo del banquete que será. Oramos juntos. Dios misericordioso, con alegría y acción de gracias, te ofrecemos lo que tú ya nos has dado, nuestro ser, nuestros días y todo lo que tenemos, símbolo de tu gracia y amor. Acéptalos por amor de aquel que se ofreció a sí mismo por nosotros, Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor sea con todos nosotros. Y también contigo. Elevemos nuestros corazones. Al Señor los elevamos. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo darle gracias y alabanza. En verdad es digno, justo y saludable que en todo tiempo y en todo lugar te demos gracias, oh Señor, Santo Padre, omnipotente y eterno Dios. Tú ordenas a tu pueblo limpiar sus corazones y prepararse con gozo para la fiesta pascual. Renueva nuestro celo por la fe y por la vida. Tráenos a la plenitud de la gracia propia de los hijos de Dios. Así pues, con la iglesia en la tierra y con los coros celestiales, alabamos tu glorioso nombre, cantándote y siempre diciendo: Santo, 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 Señor del universo, llenos quedan cielo y tierra de tu gloria. Hosana, hosana, en la bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana en la salud. Bendito eres tú, Señor de cielo y tierra. Apiadándote de nuestro mundo caído, diste a tu único Hijo, para que todos los que creen en Él no perezcan, sino que tengan vida eterna. Te damos gracias por la salvación que tú nos has preparado por Jesucristo. Envía ahora, Padre, a tu Espíritu Santo a nuestros corazones, para que recibamos a nuestro Señor con fe viva, ahora que viene a nosotros, en tu santa cena. Ven, Señor Jesús. La noche que fue traicionado nuestro Señor Jesús, tomó pan y dio gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman. Esto es mi cuerpo, dado por ustedes. Hagan esto cada vez que todos comamos de él, en memoria mía. De igual manera, después de haber cenado, él tomó el cáliz, dio gracias y lo dio a todos diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros y por muchos para el perdón de nuestros pecados. Haced esto también cada vez que bebamos de ella, en memoria mía. Oramos juntos para la bendición de la mesa. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danos hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, danos tu paz. Amén. La mesa está abierta, el anfitrión te invita a estar con él, a comer con él, y que sepamos que este banquete, que no tiene fin, es para ti y para mí. Vengan pues. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos fortalece y nos conserve siempre en su gracia. Amén. Cantamos juntos en Nunc Dimittis. Has cumplido tu palabra, Señor. Ahora tu siervo en paz, he visto con mis propios ojos la salvación preparada en presencia de todas las naciones. Como luz para como tu crucifixión y como gloria de tu pueblo Israel. Gloria sea al Padre y al Hijo y gloria de
Oremos. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, porque tú nos has renovado con el poder sanador de este don de vida. Y te suplicamos que en tu misericordia nos fortalezcas por este don en fe hacia ti y en ferviente amor mutuo. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Amén. Vuelva el Señor su rostro hacia ti y Él te conceda la paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Ya escogimos el del domingo que viene, ¿verdad? Bajo una confrontación entre ella y yo. Pero nada, porque viene el discurso nada menos que Marta, María y Lázaro, porque es la resurrección de Lázaro, ¿ok? Pero nada, eso lo dejamos para allá. Pues bien, por favor envíeme el saludito a mi amigo Gilbert, para que cumpla mucho más, es que es el sábado, ¿no? Sábado, ¿ok? Así que muchas bendiciones para él y que el Señor lo siga guiando. ¿Ok? ¿Estamos? Ok. Anoche estuve pendiente a una llamada que necesitaba tener y compartir con mucha alegría con ustedes, pero no la tuve. No la tuve. Sí hablé con el otro pastor que estaba pendiente a esa llamada, porque tenía que ocurrir algo maravilloso y no sabemos si ocurrió o no. Así que no le puedo decir. Bueno, no, lo que pasa es, me voy a decir, lo que pasa es que ayer se le hacía justicia a Nelson Rabel, su familia y su iglesia. Se supone que ayer lo hayan devuelto al roster de pastores. Pero esa reunión se iba a dar ayer y no supe. Él me llamó 2 veces, pero estábamos como el gato y el ratón, buscando aquí. Y él me llamaba y yo no lo cogía. Entonces cuando yo lo cogía, tú sabes, él no estaba. Y entonces nunca supe qué pasó. Y ni el otro pastor. Y estuvimos hablando de antes. Yo estuve aquí como hasta las 12 y pico y nunca nos llamó para atrás. O estaba almorzando, o sea, comiendo con la nueva decisión y lo que sea, ¿no? Pues hay que ver. Eso ya lo sabré, lo ratifico después. ¿Está bien? Pero se hizo justicia. Y Dios está siempre del lado de la justicia. Tal vez tarde un poco, pero no significa que Dios no escucha. ¿Ok? Así que el restituirlo y a su iglesia es lo que nosotros queríamos y se ha logrado. Y después se va a seguir unas batallas que todavía hay que trabajar con aquellos que hicieron daño, que entonces hay que aplicar justicia también. Vamos. Bueno, el martes voy a dar unas claves. El que quiera saber sobre el estanque de Siloé y su significado, tiene que venir el martes. Los que vinieron el martes supieron la explicación del pozo, ¿cierto? Una leve explicación, pequeñita. Yo no expliqué lo del pozo, pero se lo voy a explicar cuando acabemos. ¿Está bien? Y sobre el estanque, pues tienen que venir el martes para saberlo. ¿Estamos? ¿Ok? Bueno, hoy es reunión de consejo, por eso no voy a estar mucho tiempo, porque vamos a estar en la reunión de consejo. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Ok? Algo... que ese día libre del 22 lo pasen bien. Abolición de la esclavitud. Tenemos que pasarla bien. ¿Tú tienes trabajo? ¿Tú no? Pues amén.
¿Quién? ¿Qué cumpleaños quién? Ah, Angie. Pues Angie, felicitaciones. Un saludo a la cámara y a Angie. Angie, te felicitamos, Angie. Ok. Ok, pues estamos. Ok, Meche está con nosotros porque San Juan está invadido por el Iron Man. Pues no se puede dar. Cuando eso ocurre, cierran todo y la iglesia se queda estoqueada. Pero ella no se quedó estoqueada. Mira dónde está. Está aquí, con nosotros. Que eso es que, es el, ¿tú oíste eso? Tú eres de aquí. Pues ella viene los martes y está con nosotros los martes, ¿entiendes? O sea que eso es único. Así que esa hermandad ha estado por muchos años y especialmente se afianzó más en el tiempo de la pandemia. ¿Te acuerdas? Grandemente. Era la pobre, no tenía asilo político, pero lo usó aquí. Eso es bueno. Pero ella sabe que esta es su casa. ¿Estamos? Ok, bueno, pues no demoramos y cantamos. Déjame ver si sale. Elsie, quédate en el lado de acá. La primera estrofa la vamos a cantar todos. La segunda le toca a este lado. La tercera le toca a este lado. Así que no me hagan quedar mal. ¿Ok? La cuarta a este lado. La quinta a este lado. Y la sexta todos juntos. ¿Estamos? Ok, nos podemos desviar. Vamos a ver cómo es eso. Primero aquí. No, la primera es todos, segunda, tercera, cuarta, quinta y todos. Ok, hermano. Gloria sea a Cristo, que por su pasión dio su santa sangre para mi perdón. Dio su santa sangre para mi perdón. Gracias vida eterna por Jesús lo que gran misericordia de su sangre haré. Gran misericordia de su sangre haré. Gloria sea a Cristo, que por su pasión dio su santa sangre para mi perdón. Dio su santa sangre para mi perdón. Todos y gloria sea a Cristo, que por su pasión dio su santa sangre para mi perdón. Dio su santa sangre para mi perdón. Gloria sea a Cristo, que por su pasión dio su santa sangre para mi perdón. Dio su santa sangre para mi perdón. Gloria sea a Cristo, que por su pasión dio su santa sangre para mi perdón. Dio su santa sangre para mi perdón. ¡Eso! ¡Resucitaron! ¡Sí! ¡Gloria sea a Cristo, que por su pasión dio su santa sangre para mi perdón. Dio su santa sangre para mi perdón. Gloria sea al Padre y al Hijo también y al Santo Espíritu para siempre amén. Y al Santo Espíritu para siempre amén. Gloria sea a Cristo, que por su pasión dio su santa sangre para mi perdón. Dio su santa sangre para mi perdón.
Eso. Vayamos en paz y vamos siempre al Señor.